RCR Emisión Meridiana. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Ulitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argelis Barreto. Comenzamos de inmediato. La Corte del Distrito Sur de Florida se negó a anular la orden de fugitivo que pesa contra el empresario colombiano Alex Saab, según publicaron medios de comunicación de Colombia. Este tribunal debe denegar la moción de Saab Morán sin prejuicio, se lee en el documento al que tuvo acceso una radio colombiana. El juzgado aseguró que hay una preocupación sobre si los abogados que presentaron la moción realmente representan a Saab Morán, a diferencia de otra entidad o individuo, y hasta la fecha los abogados no han estado dispuestos a proporcionar ninguna prueba documental que sustente su representación de Saab Morán. Por su parte, la Academia Nacional de Medicina exigió al régimen de Nicolás Maduro que sea transparente en la implementación del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. Pidió que se coordine con las sociedades científicas y médicas del país. En un comunicado recordó que además de la Sputnik V, se anunciaron las negociaciones para traer una segunda vacuna adquirida mediante el mecanismo COVAX, que requiere un acuerdo entre el gobierno y la oposición para identificar los fondos requeridos para su adquisición y para la implementación de un programa de vacunación. Entre tanto, personal de enfermería del estado Táchira denunció la politización del proceso de vacunación contra el coronavirus por parte de la Autoridad Única de Salud de la entidad. La enfermera Aide Dávila aseguró que se excusan en una supuesta autorización de Caracas para proceder a inmunizar al personal sanitario en el Táchira. Como que dice, como dijo el presidente, ojalá y oiga esto usted, Maduro. Así como usted dijo que los primeros que tenían que vacunarse eran los que estaban en la primera línea del COVID, pues es mentira, aquí no lo hicieron. Vamos a ver qué van a hacer con todos los pacientes, con los compañeros del área COVID de aquí del aislamiento, que salieron 7 compañeros de UCI infectados. Vamos a ver con qué les van a salir, si no les van a prestar luego la atención para las vacunas, porque da tristeza que esto se politizó. Esto es lo que es política y la salud no puede ser política. En otras informaciones tenemos que la abogada y directora del Centro de Justicia y Paz, Beatriz Borges, advirtió que la participación del jefe del régimen, Nicolás Maduro, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no suspende las investigaciones que se han abierto sobre crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Bueno, una de las cosas que hay que entender que la participación de Nicolás Maduro en la sesión 46 del Consejo no impide, no suspende los mecanismos que el mismo Consejo ha creado y ha generado las resoluciones desde el año 2018 hasta el 2020 para la investigación y monitoreo de la grave crisis de derechos humanos que existe en el país. Es decir, ese Consejo frente al cual él es miembro, lamentablemente por las dinámicas políticas, Venezuela es parte de una de esas sillas de las 47 que forma el Consejo, es el mismo Consejo que a través de resoluciones ha dado mandatos especiales para investigación en el caso de Venezuela por la comisión de graves crímenes de lesa humanidad o crímenes atroces y también por las graves violaciones a los derechos humanos. El expresidente de Colindustria, Juan Pablo Lalquiaga, advirtió que hay sectores empresariales que creen que en Venezuela puede haber una transición económica sin transición política, al estilo chino, y a diferencia del país asiático, aquí hay un gran deterioro en la educación y la infraestructura que no han sido resueltas. Eso es absolutamente distinto a Venezuela. En Venezuela se ha venido desdeñando la educación desde hace mucho tiempo. Estamos en unos niveles de retraso en términos de educación muy fuertes. Estamos en un nivel de deterioro de infraestructura muy fuerte, y lo que hemos venido es destruyendo y deteriorando la economía. Entonces, estamos en dos polos apartes desde el punto de vista de lo que es el modelo chino. Con lo cual, entonces, si lo que estamos persiguiendo no es el famoso modelo chino, bueno, estas conversaciones ¿a qué responden? O esta iniciativa de apertura de la economía, ¿a qué responde? Bueno, en una medida responde a la necesidad, porque se destruyó la industria petrolera y se la destruyó o a exprofeso o por negligencia o por corrupción,
Pero el caso es que la principal aportante de divisas para el país se la destruyó junto con la destrucción del resto de la economía. En otras informaciones, el expresidente de Colindustria, Juan Pablo Lalquiaga, advirtió que hay sectores empresariales que creen que en Venezuela puede haber una transición económica sin transición política. Y en opinión del dirigente empresarial, la dolarización transaccional ocurrió de forma espontánea en Venezuela, producto de la destrucción del bolívar. Es una respuesta espontánea a la pérdida de poder adquisitivo del bolívar. El régimen destruyó el bolívar. El bolívar ya venía destruido como medio de ahorro en muchísimas personas. Cada vez que podían, hace ya muchos años, cambiaban sus bolívares en dólares para mantener el poder adquisitivo de su moneda. Pero el bolívar seguía manteniéndose como mecanismo de cuentas, es decir, yo sacaba las cuentas en bolívares y como mecanismo de transacción, yo pago en bolívares. Más recientemente se perdió como mecanismo de cuentas, es decir, yo ya venía sacando mis cuentas en dólares, decía, te vendo a tantos dólares independientemente de que me lo vendas en bolívares o no, ¿verdad? Y al final ha venido perdiendo espacio como mecanismo de transacción y muchas de las transacciones se van haciendo en dólares mismos, bien sean billetes verdes o a través de los precarios mecanismos que ofrecen los sistemas bancarios internacionales dentro de Venezuela. En materia internacional, el director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó su repudio ante los mensajes amenazantes del prófugo de la justicia, alias Jesús Santrich, contra el presidente de Colombia, Iván Duque. Ojalá y las fuerzas de seguridad colombianas lo capturen pronto y lo sometan a la justicia por sus crímenes, escribió el defensor de derechos humanos en su cuenta en Twitter. En un video difundido por medios de comunicación colombiano, se ve al disidente en la segunda Marquetalia advirtiendo al mandatario, memento mori, expresión que se traduce como recuerda que morirás. Frente al mensaje de Santrich, quien aparece en el video vestido con camuflado oscuro, sus típicas gafas y sin bigote, el presidente Iván Duque reaccionó asegurando que no teme a amenazas de delincuentes. Los combatimos sin tregua en defensa del pueblo colombiano, dijo el jefe de Estado del país vecino. En Chile, el presidente Sebastián Piñera anunció tras reunirse con diversas autoridades de gobierno y de las fuerzas de seguridad la búsqueda de un acuerdo nacional que permita unir fuerzas en contra de la violencia acaecida en el sur del país. Según informaron las autoridades, durante las últimas 24 horas se han registrado ataques incendiarios a casas particulares y maquinaria de trabajo en la región de la Araucanía, a más de 600 kilómetros al sur de la capital, zona donde se desarrolla hace décadas el llamado conflicto mapuche. Quiero reconocer la gravedad de los hechos de violencia y atentados terroristas, declaró el mandatario, a lo que añadió una convocatoria a los distintos sectores políticos y organizaciones de la sociedad civil para trabajar la problemática en la zona, una de las más pobres del país. Y quiero no solo expresar nuestra total solidaridad y apoyo a las víctimas de estos hechos de violencia y de actos terroristas, sino que también manifestar con total fuerza y claridad nuestra firme voluntad de combatir con todos los instrumentos que nos otorga el Estado de Derecho y siempre respetando ese Estado de Derecho los hechos de violencia y actos terroristas que hemos conocido en las regiones del sur. Por su parte, los gobiernos de México y Argentina dieron muestras este martes del buen estado de sus relaciones diplomáticas y su cooperación en la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 para tratar de abastecer a una buena parte de los países latinoamericanos. En su primer día de visita a México, el presidente argentino Alberto Fernández fue recibido por su homólogo Andrés Manuel López Obrador y recorrió la planta del laboratorio Leomont que envasa la vacuna anti-COVID de AstraZeneca ubicada en Orocoayac, un municipio prácticamente vecino de la capital. Por su parte, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, Jarbas Barbosa, felicitó la decisión de Colombia por la decisión de vacunar a buena parte de la población en los departamentos de la Amazonía colombiana, luego de la identificación de varios casos de la variante brasileña del COVID-19, en vista de que está comprobado que es especialmente infecciosa.
En España, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, confirmó este martes la prórroga de las restricciones de viaje al Reino Unido y Brasil para contener la propagación de las variantes del coronavirus que se han identificado en ambos países. Creo que antes he dicho que era el último tema. Hay un sexto tema, como decía al principio, que tiene que ver también con la prórroga que se plantea para la circulación de aquellos viajeros que vengan de países, tanto procedentes de Brasil como del Reino Unido, al objeto de limitar esa movilidad en línea con lo que ya se venía haciendo en estos meses anteriores para prevenir la aparición y el contagio de la cepa británica y también brasileña y, por tanto, contener en la medida de lo posible los contagios asociados con esta enfermedad. Estas son las materias fundamentales que en el día de hoy hemos abordado en el Consejo de Ministros y, si te parece, Miguel Ángel, pasaríamos ya sin solución de continuidad a las preguntas que los compañeros de los medios de comunicación quieran formular sobre estas materias o otras de actualidad que les despierte interés en el. Entre tanto, China espera aumentar la producción de sus vacunas contra el COVID a 2.000 billones de dosis este año y a 4.000 billones en 2022, un ambicioso plan con el que Pekín aspira a convertirse en el gran distribuidor del fármaco en los países en desarrollo. Según declaró recientemente a la prensa local, el presidente de la Asociación de la Industria de Vacunas de China, Feng Duoxia, estas 4.000 billones de dosis cubrirán hasta el 40% de la demanda global. Entre tanto, China ya ha distribuido dosis de sus vacunas a 22 países en desarrollo y prestado asistencia a 53, cifra que seguirá aumentando a medida que Pekín alcance más acuerdos con las naciones africanas, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores. En otras noticias, una de las aspas del ventilador del motor del avión Boeing, que se averió poco después de despegar del aeropuerto estadounidense de Denver este fin de semana, mostró signos de fatiga en el metal con el que está fabricado, dicen los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Pasamos a la materia económica. El comercio internacional de mercancías del G20, las naciones que representan el 85% del Producto Interno Bruto Mundial, siguió creciendo en el cuarto trimestre de 2020, con un aumento de las exportaciones del 7,2% y una subida de las importaciones del 6,8% tras las fuertes caídas registradas en el primer semestre, indicó este martes la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Sin embargo, este crecimiento muestra una reducción en comparación con la expansión observada en el tercer trimestre del año anterior, cuando las exportaciones y las importaciones aumentaron un 20,6% y un 16,8% respectivamente. En otras noticias, la Organización Internacional del Trabajo intentará dignificar el creciente empleo a través de plataformas digitales. Las plataformas digitales de trabajo se han quintuplicado en una década, un crecimiento que debe ir acompañado de una regulación para lograr un empleo más digno, advirtió hoy la OIT. Los precios internacionales del petróleo seguían avanzando en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $61.84 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $65.42. En el mundo deportivo, en un duelo que sirvió para continuar el festejo por la clasificación a la AMER Cup, Venezuela batió 61-42 a Chile en la última fecha de esta tercera ventana previa al evento de este martes. El resultado dejó a los criollos en la primera posición del grupo, además de eliminar las posibilidades de los australes de conseguir su boleto, que fue a parar a manos de Colombia. La ofensiva la encabezaron Néstor Colmenares con 14 puntos y Heisler Guillén con 13. Colectivamente, los nacionales alcanzaron 51 rebotes y totalizaron 14 asistencias. En todos los cuartos, el quinteto nacional estuvo arriba en el marcador. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso.
Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.